Muy bien, muy buenas noches. Vamos a iniciar con el primer tema de la segunda unidad. En esta ocasión vamos a hablar de la derivada. Una introducción a la derivada partiendo de un concepto ya conocido por nosotros, que es el de tasa de cambio promedio. Y al igual que lo hicimos con la tasa de cambio promedio, vamos a dar una definición geométrica de la derivada. Entonces, vamos a ver qué es una derivada. Vamos a ver un ejemplo. Y muchos sabrán que si tenemos esta función y igual a x cuadrado, la derivada de esta función es 2x. Algunos que saben cómo determinarla dirían la derivada es 2x. Y eso es correcto. Pero el saber derivarla no implica de que usted sabe el concepto de derivada. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Qué es una derivada? Memorizar términos o procedimientos matemáticos y no tener la mínima idea de lo que significan es el equivalente a no saberlo. En matemáticas no se memorizan las cosas. Se deben razonar. Obviamente, tenemos que conocer la parte teórica. Vamos a retomar algunos conceptos que ya cuando hablamos de la tasa de cambio promedio los habíamos tocado. Y los conceptos son el de recta secante y recta tangente en términos geométricos. Una recta secante es una recta que intersecta a un círculo en dos puntos. Esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de la tasa de cambio promedio. Una recta secante no es solo la que intercepta a una circunferencia en dos puntos, sino a cualquier función. Y luego tenemos el concepto de recta tangente. Y una recta tangente es una recta que tiene un punto en común con el círculo en este caso, o con el gráfico de una función. Bueno, apliquemos estos conceptos de recta tangente y recta secante a una función.
Entonces tenemos una función y ahí tenemos una recta secante que corta a esta parábola en este punto y en este otro punto. Y la recta tangente, digamos en este caso, es una recta que toca a la parábola en el punto aquí donde x es igual a 1. Ya nosotros habíamos abordado las características principales de la pendiente de una recta. Y en términos sencillos, la pendiente de una recta es un valor numérico que representa la inclinación de dicha recta. La inclinación está compuesto por el desplazamiento y la altura. Donde el desplazamiento es la variación en X y la altura es la variación en Y. Y vimos nosotros que la pendiente era la variación en Y dividida entre la variación en X. Y esta es una fórmula que ya la hemos utilizado anteriormente y es bien sencillo determinar una pendiente cuando se conocen dos puntos. De acuerdo al anterior, para obtener la pendiente de la recta secante a la curva de una función, entonces tenemos este punto, x2, y2, y el punto x1, y1. Entonces, la pendiente de esa recta secante va a ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es decir, tenemos dos puntos para poder calcular la pendiente. Ahora, ¿qué sucede cuando queremos obtener la pendiente de una recta secante utilizando la misma fórmula? O sea, analógicamente vamos a calcular la pendiente, pero solo conocemos un punto. O sea, ¿cómo calculamos si lo único que tenemos es x1 y y1? ¿Cómo podríamos calcular la pendiente cuando únicamente se conoce un punto? Entonces hay que recordar que lo que se desea es conocer un método para encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente. Entonces, supongamos que deseamos saber la pendiente de una recta tangente que pasa por el punto donde x es igual a 1. Aquí sería el punto. Aquí estaría el valor de x1 y por acá el valor de y. Entonces, lo que podríamos hacer es hacer varias aproximaciones de rectas secantes y así poder hacer una buena estimación de la pendiente
de una recta tangente. Es decir, vamos a partir de una recta secante y vamos a hacer algunas aproximaciones para determinar o para estimar la pendiente de una recta tangente. Entonces, tenemos el gráfico de esta función, tenemos esta recta que es una recta secante. Sabemos nosotros que esta distancia entre x1 y x2, que aquí está representado por x sub 0 y x más delta x. Entonces, ¿qué sucede cuando yo empiezo a reducir la distancia entre x1 y x2? Si observamos, el punto se movió sobre el gráfico, ¿no? Y la distancia entre estos dos puntos se acortó y la variación en X se hizo más pequeña. Es decir, ahí estaba originalmente x2, que era 6. Entonces, hago más pequeña la distancia en delta x y el punto que estaba originalmente aquí empieza a desplazarse sobre la gráfica, pero esta distancia entre estos dos puntos se acorta. Vemos ahí la distancia entre x1 y x2 se hace más pequeña y el punto se acerca, el punto 1 y el punto 2 se están acercando, se está cortando la distancia. Seguimos y vemos que la variación en X se hace cada vez más pequeña. La distancia entre los dos puntos también se está cortando. Vemos que se van acercando los puntos y la distancia en delta X o la variación en X se está haciendo cada vez más pequeña. Entonces, podemos ver cómo los puntos se están acercando a medida que la variación en X se hace cada vez más pequeña. Entonces, ahí vemos que los puntos se están aproximando y la variación en X se hace cada vez más pequeña. Ahora, tendríamos un problema si la variación en X se hace 0, porque recuerde que en la fórmula la variación en X está en el denominador y no podemos dividir entre 0. Pero asumamos que podemos hacer todavía más pequeña la distancia entre x1
y x2, y vemos que si la distancia es lo más pequeña posible, la recta se vuelve tangente. Claro, obviamente la distancia entre x1 y x2 no podría ser 0, pero podría ser un valor cercano a 0. Si recuerda, cuando hablamos del concepto de los límites, si hay una diferencia entre x1 y x2, entonces, por muy pequeña que sea esa diferencia, nunca va a ser 0. Es decir, puedo agregar muchos ceros después del punto decimal, pero siempre habrá una diferencia, por muy pequeña que sea. Y eso es una aproximación bastante aceptable de la pendiente de una recta tangente. Entonces, la pendiente de una recta tangente la vamos a obtener evaluando el límite cuando el delta x tiende a 0 de la variación en y sobre la variación en x, es decir, el límite de el cociente de los incrementos. Bien, entonces la derivada es uno de los conceptos más importantes en matemática. Y la derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en cualquier punto de la misma, siempre que el límite exista. Y se representa por f' o y', y va a ser el límite cuando delta x tiende a 0 de la variación en y sobre la variación en x. Esta es una representación de la aproximación de la derivada que vimos en la presentación. Obviamente en los libros de texto no es posible hacer esa animación que acabamos de ver. Geométricamente representa la pendiente de la línea tangente a la curva en cualquier punto de la misma. Hay diferentes formas de representar a la derivada, y', f' y diferencial de y sobre diferencial de x. Si ustedes recuerdan, esta expresión diferencial de y entre diferencial de x, que nosotros conocemos como tasa de cambio promedio, es la razón de cambio promedio de y con respecto a x. Es decir, cómo varía y de acuerdo a las variaciones en x. Ahora bien, la derivada es la razón de cambio instantánea de y con respecto a x. A esta expresión, ¿sí?, al límite
cuando delta X tiende a 0 de la variación en Y sobre la variación en X, se le conoce como definición de derivada y a veces como la fórmula general. Veamos un ejemplo. Entonces, tenemos esta función definida como x cuadrado menos 2x. Se nos pide utilizar la definición de derivada para encontrar f'. Adicionalmente, se nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto donde x es igual a 2. Es muy común en ejercicios de derivadas que se nos pida determinar la ecuación de una recta tangente. Pues, como establecimos, la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de una función dado un punto. En cualquier punto solo necesitamos conocer el punto. Y finalmente nos piden que grafiquemos esta parábola y también la recta tangentes en el mismo sistema de coordenadas. Bien, entonces vamos a aplicar la definición de derivada para determinar f'. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la derivada? ¿O cuál es el procedimiento que emplearemos para determinar la derivada? Entonces, vamos a evaluar un límite en el cual en el numerador yo voy a tener a la función evaluada en x más delta x, luego le restaré la función original y todo esto dividido entre delta x. Entonces, la derivada va a ser igual al límite cuando la variación en x tiende a 0 y en el numerador vamos a evaluar x más delta x en todas las x de la función. Vamos a evaluar x más delta x en x cuadrado y también en menos 2x. A esto vamos a restarle la función original. Y todo esto va a estar dividido entre delta x.
Ahora bien, aplicando nuestros conocimientos de límites, si nosotros sustituimos 0 en delta X, nos quedaría la forma indeterminada. Es decir, no solamente hace 0 el denominador, sino que también el numerador. Eso es un indicativo, o para nosotros es un indicativo, que este es un límite que tiene una solución algebraica. Es decir, que el límite existe. Entonces, como el límite existe, entonces vamos a simplificar la expresión aplicando el método algebraico. Recuerde que el método empleado dependerá de la expresión. Bien, entonces, ¿qué procedimiento podríamos emplear? Este primer término es lo que nosotros conocemos como un producto notable. Entonces, podemos desarrollar el producto notable, el primero elevado al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. En este otro término, puedo multiplicar el 2 por todo lo que está dentro del paréntesis. Tendríamos menos 2x menos 2 delta x, y al final solo multiplicamos el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Ahora podemos reducir términos semejantes.
x cuadrado con menos x cuadrado menos 2x con 2x. Cuando aplicamos la fórmula general o la definición de derivada en una función polinómica, una vez que se reducen los términos semejantes, todas las expresiones que nos quedan contendrán a delta x como factor en común. Ese conocimiento es importante porque si al reducir los términos nos queda una expresión que no contiene al delta x como factor común, eso es un indicativo que probablemente hemos cometido un error. Como en el numerador tengo a delta x como factor común, factorizamos delta x recuerde que nuestro objetivo al evaluar este tipo de límites es eliminar el factor que hace que el denominador tienda a cero. Cancelamos delta x del numerador y delta x del denominador. Y para esta nueva expresión, resultado de simplificar, evaluar 0 en delta x no representa ningún problema. Entonces, la derivada es 2x menos 2. Y hemos determinado la derivada empleando la definición de derivada o la fórmula general. Y se le denomina fórmula general porque básicamente es una fórmula bien sencilla y de aplicarla, y luego hay que aplicar el método algebraico para darle una solución. En el inciso B se nos pide determinar la ecuación de la recta tangente a la gráfica. Recuerde que para determinar la ecuación de una recta, nosotros anteriormente hemos empleado el método punto pendiente.
Y este método punto pendiente consiste en determinar la ecuación de una recta a partir de un punto y la pendiente. Y en este caso, como la derivada es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de esta función, es decir, para calcular la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de x cuadrado menos 2x, voy a sustituir el valor de x de cualquier punto en la derivada y así obtengo la pendiente de la recta que es tangente al gráfico de esta función en el punto dado. Bien, y entonces el método punto pendiente es una formulita que dice que y menos y1 es igual a m por x menos x1, donde m es la pendiente y x1 y1 es el punto conocido. En este caso de este ejercicio no nos proporcionan el punto, solo nos dicen en el punto donde x es igual a 2. Pero si conozco la función y me dan el valor de x para determinar el valor de y del punto, solo voy a sustituir ese valor de x del punto en la función y así determinar el valor de y. Bien, vamos a comenzar determinando la pendiente. Como ya obtuvimos la derivada, para determinar la pendiente, únicamente tendremos que sustituir el valor de x en la derivada, el valor de x del punto en la derivada. En este caso, el valor de x del punto es 2. 2 por 2, 4. Menos 2 es 2. La pendiente en este caso es 2. Como también necesitaremos el punto para determinar la ecuación, entonces vamos a realizar el cálculo
del valor de y cuando x vale 2. Es decir, vamos a sustituir 2 en las x de la función original. En este caso, y vale 0. Es decir, que el punto es 2,0. Entonces, vamos a determinar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 2,0. Tenemos la ecuación. Aplicamos esa formulita del método punto pendiente, y menos 0, porque en este caso y1 es 0, y esto va a ser igual a la pendiente 2 que multiplica a x menos x1, que también es 2. Y es igual a 2x menos 4. Y esta sería la ecuación de la recta tangente al gráfico de x cuadrado menos 2x en el punto 0,2. Este es el inciso B. Entonces, el inciso C nos pide que grafiquemos tanto la función como la recta tangente en el mismo plano cartesiano. Entonces, ya obviamente traigo el gráfico de x cuadrado menos 2x. Y entonces se supone que esta recta debe ser tangente al gráfico de esta función en el punto 2,0. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si es cierto. Entonces, vamos a graficar esta función determinando los interceptos. Es una línea recta, conozco dos puntos, lo más sencillo, determinar los interceptos. Trazo una línea recta que pasa por esos dos puntos y debería ser tangente al gráfico de esta función
en el punto 2,0, es decir, 2 para X y 0 para Y. Entonces, si determinamos el intercepto en Y, es decir, le damos valor de 0 a X, vemos que intercepta el eje Y en menos 4. Si determinamos el intercepto en X, es decir, igualamos X cuadrado menos 2X a 0, igualamos 2X menos 4 a 0, entonces el 4 pasa al otro lado positivo y el 2 pasaría a dividir. 4 entre 2 es 2. Y vemos que coincide con el punto 2,0. Es decir, coincide con el punto donde esta recta debería de ser tangente. Ahora, para asegurarnos, como tenemos dos puntos, vamos a trazar una línea recta que pase por esos dos puntos. Y vemos que esta recta corta el gráfico de la parábola justamente en ese punto, en el punto 2,0.